Abra la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Hoy vamos a estar hablando de un tema titulado Luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén y amén. Mire, fíjese que el libro de Mateo hace una aseveración o nos hace un llamado a nosotros, y nos llama que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos aquellos que irradiamos en este mundo para poder ser guía en medio de la oscuridad en la que nos encontramos. Para nadie es un secreto que en la época que estamos de la historia es cuando más oscuridad ha existido. Uno se da cuenta que el temor de Dios en medio de las generaciones ha desaparecido. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me doy cuenta? Yo no me doy cuenta. Mire, ¿sabe que a Dios se ha ido sacando de cada institución gubernamental? Que a Dios se ha ido sacando de cada hogar poco a poco, que ya ni siquiera se guardan tradiciones con respecto a Dios, que a Dios se ha ido desplazando de cada familia. Mire, hay familias que quisieran no ir a la iglesia, hay familias que quisieran no tener ningún vínculo con Dios. Y ahí es que nosotros podemos ver que la oscuridad va avanzando, y que nosotros que fuimos llamados a ser la luz del mundo, ¿será que nosotros estamos irradiando de la manera en que nosotros debemos irradiar? Sería una buena pregunta hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio la responsabilidad de ser la luz del mundo, Dios nos dio la responsabilidad de poder dirigir a todo este mundo como está, a través de la luz que irradia nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos algo que se llama el reino de Dios. La escritura dice que cuando hablen acerca del reino y digan helo aquí o helo allá, la escritura dice no vayan, porque el reino de Dios está en vosotros. Cada vez que una persona recibe a Cristo, recibe el reino de Dios y su justicia. Por eso cuando Juan el Bautista apareció, cuando Jesucristo apareció en esta tierra, vinieron con un mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros recibimos el reino de Dios en nuestra vida al recibir a Jesús. Y cuando nosotros recibimos el reino de Dios, nosotros recibimos la luz que este mundo necesita. Déjeme decirle algo: en su barrio hay una necesidad de luz y Dios puso esa luz en su vida. En su trabajo hay una necesidad de luz y Dios puso esa luz en su vida. Usted decidirá si va a alumbrar o no va a alumbrar, pero que Dios le dio esa luz es una realidad y nosotros lo tenemos que aceptar. Amén. Mire, estaba mirando anoche unas fotografías que hace la NASA, y fotografías que hace la NASA cuando es la vida nocturna de las naciones. Usted ve cómo se ven las luces en medio de las naciones cuando está de noche el hemisferio de la Tierra. Cuando está de noche se toman unas fotografías para hacer estudios específicos, pero se ve la luz en medio de la oscuridad y se ve las dinámicas de las ciudades. Se hacen estudios, se trazan programas para determinar la utilización de la energía. Pero mirando esas fotos, yo pensaba, ¿cómo se vería desde el cielo la luz que irradia cada creyente? ¿Cómo vería Dios desde el cielo la luz que usted y yo irradiamos? Porque en la foto se ve cómo las luces trazan ciertos comportamientos. Uno ve, en algunos sectores ve uno luces más unidas, tanto que casi forman una malla de luces, y hay lugares donde no se encuentra casi luz. Entonces yo pensaba, yo decía dentro de mí, nosotros como creyentes en medio de la oscuridad del mundo en la que estamos, ¿qué tanta luz estamos transmitiendo? ¿Será que está oscuro nuestro alrededor? ¿Será que nuestro barrio está oscuro? ¿Será que nuestro colegio está oscuro?
¿Será que yo sí estoy aportando la luz necesaria? Cuando una casa no tiene luz, es imposible hacer algo en ella. Por eso uno, antes de cualquier trasteo, usted debe comprarse sus buenos bombillos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted con luz pueda trabajar muy bien. Hay tareas que si no hay buena luz no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque la luz es necesaria para poder colocar en orden todas las cosas. Diga conmigo, la luz es necesaria para colocar en orden todas las cosas. Entonces yo generaría una pregunta en esta mañana. ¿Será que estamos iluminando el mundo o será que es muy poca la luz para tanta oscuridad que hay? Si hay tanta oscuridad hoy en el mundo, es porque hay poca luz. Si hay tanto avance de la maldad, de las tinieblas, es porque la luz que se está irradiando es muy poca. Y es ahí donde entra el libro de Mateo que acabamos de leer. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 dice que una luz no se enciende y se pone debajo de un almud. Una luz no se enciende para esconderla. Casi todas las luces se colocan en lugares altos para que puedan iluminar toda la casa. Pero muchas veces nosotros con nuestra luz lo que hacemos es esconderla. La pregunta es, ¿será que la gente sabe que tú eres un hijo de Dios? ¿Será que tus obras corresponden a las de un hijo de Dios? Mire, yo le voy a hacer un llamado. Este mundo está hambriento por ver familias bien conformadas. Este mundo está hambriento por ver personas correctas, por ver personas íntegras. Si hay algo de lo que este país está cansado es de la corrupción. Pero Dios está levantando un pueblo con temor de Dios, con temblor de Dios, gente correcta, gente íntegra. El mundo tiene hambre de gente íntegra, de gente correcta, de gente que camina como debe caminar, con familias derechas. Y déjeme decirle que ese llamado Dios no lo está haciendo a usted y no lo está haciendo, me lo está haciendo a mí. Amén. Entonces, ¿será que estamos iluminando como debe ser? A veces tenemos decía el pastor William cuando vino, tenemos una mentalidad escapista. Estamos esperando solo la venida del Señor. Y el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Y es uno de los fundamentos de nuestra fe. Pero a veces en la iglesia se ha levantado, cuando hablo de iglesia hablo de general, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Se ha levantado una mentalidad de, bueno, ya el Señor va a venir, yo me alisto más bien, me voy. Porque eso está muy complicado. El mundo está muy corrupto. Las naciones están muy malas. Y queremos salir de esta tierra a como dé lugar. Pero eso es una mentalidad escapista, porque Dios nos puso en medio de esta tierra para que nosotros iluminemos con la luz de Cristo en medio del lugar donde estamos. Amén. Pero a veces no es una mentalidad escapista. A veces lo que tenemos es una mentalidad como la que tuvo Lot. Y es ahí donde yo quiero centrar el mensaje en esta mañana. Pastor, ¿y qué mentalidad tuvo Lot? Y yo quiero que abra usted la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, ¿está conmigo acá? ¿Sí va conmigo? Bueno, ok. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, de esto hay evidencia que no es una fábula. Fueron dos ciudades que desaparecieron, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que desaparecieron por su perversión sexual, porque eran ciudades que tenían perversión sexual, tanto que llegaron a disgustar a Dios, llegaron a que Dios tomara la decisión de desaparecerlas de la faz de la tierra. En medio de esas ciudades había un hombre llamado Lot, con su familia. Lot era sobrino de Abraham. Era un hombre que venía bajo unos principios, bajo un temor de Dios transmitido de familia. Pero Lot fue acercando su tienda y fue colocado, o se colocó mejor, en Sodoma.
Y en medio de esta ciudad él vivía. Y él escuchaba, dice la escritura, todas las cosas que se hacían ahí. Veía todos los días las cosas que se hacían ahí. Y dice la escritura que su alma se afligía. Él salía a la puerta y veía la corrupción moral, la corrupción sexual que había en ese tiempo en esta ciudad. Hasta, mire, se dice que en Sodoma hasta los niños estaban corrompidos sexualmente. Los niños, que uno ve siempre la inocencia de los niños. Pero la corrupción moral de Sodoma estaba hasta allá. Y Lot salía, miraba, todos los días afligía su alma, todos los días se sentía mal. Dice que por la nefanda, estaba abrumado por la nefanda conducta de los impíos. Pero hay algo que Lot no hizo, siendo una persona justa, siendo una persona buena, siendo una persona que cuando veía el pecado no se sentía bien, cuando se afligía. Pero hay algo que Lot no hizo. ¿Sabe qué fue lo que Lot no hizo? Lot no permitió de que su luz brillara en medio de la oscuridad de Sodoma. Lot, espérenme, me bajo un poquito, me siento más cómodo acá abajo. Mire, Lot, con lo bueno que era, con lo justo que era, porque Dios lo llama justo. Si Dios lo llama justo, es porque era justo, ¿sí? Porque Dios mira desde arriba y ve muy bien las cosas. Pero Lot, a pesar de todo esto, Lot, que afligía su alma, que era justo, nunca llegó a influenciar a nadie. Lot nunca influenció a nadie. Vuelvo y repito, Lot era buena persona, buen vecino. Lot hacía devocionales en la casa. Lot vivía bien, hacía las cosas bien. Pero de nada sirve ser justo si nuestra justicia no influencia a otros. Por aquí me voy más bien. Estoy tranquilo, estoy enseñando. No saquen al predicador que llevo dentro. Lot, aunque era muy buena gente, aunque era una persona que agradaba a Dios, nunca influenció a nadie. Mire, voy más allá. Lot ni siquiera, escúcheme, Lot ni siquiera influenció a su familia. Mire, porque la Biblia no dice que la familia de Lot era justa. No, dice que Lot era el justo. Y cuando nosotros leemos el relato en Génesis 19 acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nosotros vamos a encontrar un Lot que recibe a los ángeles que vienen a destruir la ciudad. Viene Lot, los recibe, los atiende, ¿sí? Y después de que los ángeles le dicen escapa por tu vida, porque vamos a destruir esta ciudad. Si tú no sales de esta ciudad, no podemos destruir esta ciudad. Entonces, cuando él le da ese aviso, mire, Lot va y habla con sus yernos, con los futuros de sus hijas. Se burlaron de él. Fue a apresurar a su familia y la familia no quería salir con él. Le tocó a los ángeles sacarlo, a Lot también, porque se quedó con la familia enredado. Porque hay gente que no es capaz de influenciar a su familia, pero se enreda con su familia. Nunca fueron capaces de ganarse a su esposo para el evangelio. Pastor, ya no voy a la iglesia porque es que a mi esposo no le gusta. Mire, así le pasó a Lot. Cuando le dijeron salte y escapa por tu vida, no fue y fue a llevarse a la mujer, fue a llevar a sus hijas. Y me atrevo yo a pensar que dijeron no nos queremos ir. Mire, el ángel tuvo que sacarlos de la ciudad, ponerlos fuera de la ciudad para poder destruir la ciudad. Mire, es tanto aún así, vea, le voy a decir, es tanto aún así que Lot no influenció a su familia, que cuando salieron los ángeles le dijeron, corran de esta ciudad y no vuelvan a mirar atrás. Y cuando ellos iban corriendo para que los ángeles empezaran la destrucción de la ciudad, la mujer de Lot se echó una miradita atrás. Porque la casita, la joyita, digo yo, ¿sí? Algo en Sodoma todavía lo llevaba en su corazón. Todavía lo llevaba en su corazón. Te volteó a mirar atrás y usted conoce la historia. ¿En qué se convirtió? ¿En una estatua de qué? Cuando le dijeron no mire atrás. Pero después Lot se lleva a sus hijas, después de que escapa y hubo la destrucción, y pasó algo grave también.
¿Sí sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Sus hijas se preocuparon porque no iba a haber descendencia, porque no tenían con quién hacer descendencia. ¿Y usted sabe qué se les ocurrió? Hacer descendencia con su papá. Se lo emborracharon. Lo embriagaron porque lo era justo, pero la perversión había tocado su casa. Y de ahí nacieron dos naciones perversas. De nada sirve ser bueno si yo no influencio a nadie. De nada sirve yo ser bueno si en mi casa yo no influencio a nadie. Porque aunque yo me pueda librar y yo pueda librar mi familia de una destrucción como esas, al fin y al cabo no terminaron siendo libres, porque la mujer terminó allá y las hijas de Lot terminaron pecando. Pero pastor, yo voy a culto todos los días. Está bien. Pero pastor, yo estoy metido en el ministerio. Está bien. La pregunta es, ¿tu luz está iluminando tu casa? ¿Mi luz está iluminando mi casa? ¿Estamos influenciando a alguien? ¿Estamos influenciando a nuestra casa? Sería una buena pregunta. Amén. Dígale al que tiene a su lado, el Señor nos está haciendo un llamado a influenciar en nuestras casas. Amén. Mire, le leo el primer capítulo que le leí, Mateo 5:15. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, el primer llamado está ¿para dónde? ¿Para dónde está el primer llamado? Para influenciar ¿a dónde? La casa. O sea que la luz mía, la luz de Cristo en mi vida tiene que influenciar a los míos. Amén. Mire, le voy a decir algo, y eso no se hace con coros, eso no se hace con devocionales. Sí, eso hay que hacerlo. ¿Sabe cómo se hace eso? Nuestra luz, ¿cómo ilumina? Con nuestro testimonio. Mire, de nada sirve que yo cante coros en la iglesia y yo vaya a la casa a hacer todo lo contrario. De nada sirve que yo sea lo mejor en la iglesia y que yo en mi casa no sea lo mejor. No sirve para nada. No estaría yo influenciando mi casa, y no estaría influenciando mi casa para salvación. Nuestro primer llamado, nuestro primer ministerio está en nuestra casa, está en nuestra familia. Necesitamos influir a nuestra familia. Mire, Lot, que se afligía, era un hombre justo, que no hacía las cosas mal, que veía el pecado y se sentía mal, que prendía las noticias, que entraba a las redes sociales y que se daba cuenta que en las redes sociales, en las noticias, el mundo estaba en decadencia, estaba en perversión, estaba abrumado Lot por la conducta de los impíos, se sentía mal, pero ni en su misma casa fue capaz de influir, porque no se trata de sentirlo, no se trata de sentirse, se trata de influir en aquellos que están alrededor de nosotros. Amén. Nosotros somos la luz ¿de qué? ¿De dónde somos la luz? Pero debemos empezar en nuestra casa. Amén. Amén. Entonces, no sirve ser bueno si no se influencia a nadie. Por eso, como iglesia, tenemos una visión. Ayer estuvimos trabajando cerca de 3 horas y media en una visión. Estuvimos trabajando en ello. Y yo creo que algunos hermanos querían crucificarme, inmolarme a mí, ¿sí? Porque trabajamos bastante tiempo. Pero le voy a decir algo. Si lo que nosotros creímos, o lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, no está influenciando a nadie, no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra visión? Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Se nos tiene que meter en la mente. Evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Necesitamos ganar las almas, afirmarlas, discipularlas y enviarlas.
Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos influir. Pero no me llegue a decir, pastor, imagínese que yo por la calle vi, uy, no, Dios mío, un hombre pegándole a la mujer. Pero terrible, pastor. Terrible, eso le daba y le daba. Y yo decía entre mí, pobre mujer. Pobre mujer. Yo decía, ese sinvergüenza así. Es que el mundo está terrible, pastor. Después salí por ahí, vi a alguien necesitado y pobrecito, yo que tenía hambre, pobrecito. Yo también lo sentí así, que estaba pobrecito. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Pero pastor, suficientes problemas tengo yo en la casa. Pero los problemas de tu casa terminan cuando la luz comienza a irradiar dentro de tu casa. Amén. Mire, ¿dónde están los hombres de la iglesia? ¿Dónde están los hombres de la iglesia? ¿Dónde están los hombres de la iglesia? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Hay que trabajar más. Los hombres fuimos llamados a hacer luz dentro de nuestros hogares. El que tiene que irradiar más es el hombre. El que tiene que madrugar a orar es el hombre. El que tiene que llevar plática a la casa es el hombre. El que tiene que formar sus hijos es el hombre. El que tiene que enamorar todos los días a su mujer es el hombre. El que tiene que interceder por sus hijos es el hombre. El que tiene que ser una fuente de palabra es el hombre. El que tiene que ser... Ay, Dios mío, yo pensaba que las hermanas iban a gritar amén, aleluya, gloria. No. Es el hombre el que tiene que hacer eso. Es el que tiene que influenciar. Tranquilas hermanas casadas, solteras también, que aquí vamos a entrenar a los hombres de ahora en adelante para que tengan que irradiar la luz de Cristo en su casa. Amén. Usted me va a decir, pastor, yo verdaderamente lo bendigo a usted porque ese hombre llegó así, mire, pero ahora en la casa, ahora trae para el mercado, me regala para los zapatos, para la ropa, para el bolso. No, pastor, aleluya, gloria a Dios. Amén. La luz de Cristo, amén. Nosotros los hombres estamos llamados a eso, a influenciar. Mire, no hay mayor victoria que en la casa un hijo quiera ser como su papá. Pero papi, yo quiero ser como Superman. Papi, yo quiero ser como Messi. No, necesitamos ser tan impactantes en nuestros hijos que nuestros hijos quieran ser como nosotros. Que sea tanta la luz. Mire, yo le voy a decir algo. ¿A usted le gusta entrar a lugares oscuros? A mí no me gusta. Pero ¿usted ha visto lo bonito que se ve un buen lugar iluminado? Mire, el lugar no puede ser muy bonito, pero si está bien iluminado, se ve bien, ¿cierto? Y le voy a decir algo. Los ambientes están gobernados por las iluminaciones. Usted entra a un lugar oscuro, así no sea tan feo, pero usted siente algo raro, ¿cierto? Pero cuando usted entra a un lugar que está iluminado, usted se siente tranquilo. Porque la luz que generamos nosotros crea ambientes. Así que le vengo a decir de parte del Señor, hay un barrio, hay un trabajo, hay una sociedad que está esperando, hay una casa que está esperando que usted y yo irradiemos para que los ambientes sean manejados y para que la gloria del Señor se manifieste. Amén. Pero no podemos tomar la actitud de loco. Ay, pastor, terrible. Usted ve a mi hijo, terrible. Usted ve a mi esposo, terrible, pastor. Dejemos de decir que son terribles y comencemos a irradiar la luz que tenemos que irradiar. Pero pastor, ¿yo cómo hago para que mi esposa se convierta, sea la mejor esposa del mundo? Pastor, ¿yo cómo hago para que mi esposa me haga caso? Enamórela, ámela, déle ejemplo, trabaje con ella. Eso sí, mire, y aquí la gloria de Dios va a caer. Usted la lleva para un centro comercial, abre el salmo y le dice, abre el salmo que dice, léelo, mi amor, pídeme lo que quieras. Y arranca a la mujer a comprar y no. Le aseguro que le hace caso toda la vida. Denle un aplauso al Señor.
Entonces, no podemos ser como Lot, que se lamentaba nada más y no hacía nada. Ni siquiera influenció a su familia. Pero la Biblia también tiene otro ejemplo, que es el ejemplo de Noé. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segundo libro de Pedro, esa es una epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ya, saben. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de qué. ¿Qué hacía Noé? Pregonaba, hablaba justicia, mostraba justicia con otras personas. ¿Con cuántas personas? Diga conmigo, 7. El 7 es un número de perfección. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, guardó a Noé. Noé fue guardado. Aunque el mundo fue en ese tiempo destruido, el mundo completo por agua, Noé se dedicó a algo. Noé se dedicó a hacer lo que Dios le mandó a hacer y a decirle al mundo que el mundo iba a perecer por agua. Que no le hubieran hecho caso no quiere decir que Noé no hizo el trabajo, pero por lo menos Noé hizo algo. Su familia fue con él y su familia de su familia fue quien se pobló toda la tierra. El arca es la representación de la persona de Cristo. Nosotros necesitamos que nuestra familia esté en Cristo. Necesitamos que nuestra familia esté en el Señor. Si una meta debemos tener este año es que nuestra familia deben estar en el Señor. Todos tenemos un familiar que no ha llegado a los pies de Cristo. Todos lo tenemos. Y necesitamos trabajar en eso. Que la luz que hay en nuestra vida irradie a nuestros familiares que no conocen del Señor. Amén. Pastor, ¿y cómo hago? De buen testimonio, demos buen testimonio. Pastor, canto coros, hago guerra espiritual en la casa. Claro, hágala. Pero algo más importante que eso es hagamos nuestras cosas bien en nuestra casa. Dice la Escritura, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Necesitamos nosotros hacer las cosas bien. Pastor, ¿y cómo hago en el trabajo? Si en el trabajo hay un ambiente terrible, haga usted las cosas muy bien en su trabajo, al punto de que la gente se sorprenda de su buen trabajo. Pastor, ¿cómo hago en el colegio? Sea el mejor estudiante. En la universidad, sea el mejor estudiante. Pastor, ¿cómo hago en la casa? Sea el mejor esposo, sea la mejor esposa, sea el mejor hijo. Esa luz va a comenzar a irradiar. Mira, al principio la luz fastidia. Cuando alguien viene de una oscuridad en la que has mantenido sus ojos en oscuridad, al principio la luz fastidia. Cuando usted ha andado en un ambiente donde todo es oscuro, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Que usted está en una habitación muy oscura y alguien viene y prende la luz, ¿cierto? Y de pronto usted está medio despertándose y abre los ojos y... Porque cuando alguien viene de una oscuridad muy profunda, cuando ha mantenido sus ojos en oscuridad, la luz le va a fastidiar. Pero después de eso va a comenzar a notar que es mejor estar con luz que sin luz. Amén. Pero pastor, yo he orado, muy bien. Pastor, yo he ayunado, muy bien. Pastor, yo voy a la iglesia, muy bien. Pastor, yo he ofrendado, muy bien. Pero ahora nos toca actuar. Diga conmigo, nos toca actuar. O sea, nos toca hacer buenas obras. ¿Sabe cómo la gente va a conocer de Cristo? Cuando vayamos a la calle a alimentar al hambriento, cuando visitemos al preso, cuando visitemos las clínicas, cuando hagamos nuestras buenas obras en la calle. ¿Está usted conmigo? Amén. Bueno, voy terminando, aunque tengo más cosas que decir. ¿Qué hace la luz, pastor? ¿Y qué hace la luz? Génesis capítulo 1, versículo 1. Mire, dice, si no lo encuentra, algún diácono que me ayude. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la ¿qué? Y la tierra estaba ¿qué? ¿Y qué? Y las tinieblas estaban ¿qué? Y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la que. ¿Y fue qué? Luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué hace la luz, pastor? Miren, lo primero que hace la luz es que la luz trae orden. Siempre que algo se ilumina, se ve el desorden y se arregla. Número dos, ¿qué hace la luz? La luz llena todo espacio vacío. Si hay vacíos en la vida de alguien, van a ser llenados por la luz. Pastor, ¿y qué hace la luz? La luz disipa, desaparece toda tiniebla que pueda haber alrededor de nosotros. Eso hace la luz. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Mire, le voy a mostrar un caso y con este cierro de verdad. Dice que cuando el pastor dice que ya va a terminar, le faltan 20 minutos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Mire lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mire. A medianoche, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Cantaban himnos a Dios, oraban, cantaban himnos a Dios. Pero mire lo que pasaba, los presos, ¿qué? O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser escuchado por los hombres. Los presos oían eso. La vigilia. Pastor, ¿y por qué vigilia mensual? Ya le voy a decir por qué vigilia mensual. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? Va a haber un terremoto. Escúcheme, va a haber un terremoto en su casa, en su familia, y las cárceles se van a abrir, y los presos de su familia y de mi familia van a salir en el nombre del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo, todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¿Cómo empezó? Con una vigilia. En medio de la noche, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire qué obra tan tremenda, ¿no? Vigilia, terremoto, cadenas se cayeron, puertas se abrieron y los presos no se fueron. Y el preso está esperando que le abran la puerta para salir. Pero mire, más 29. Él entonces pidiendo ¿qué? Tenga ahí esa frase, pidiendo luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en donde. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire qué obra tan tremenda. ¿De dónde empezó? De una vigilia. Empezó de la oración. Empezó de los himnos que se cantaron. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, los presos no se volaron. Pero lo más tremendo de todo esto no fue que los presos no se hubieran volado. Lo más tremendo de todo esto no fue que las puertas se abrieron, que las cadenas se cayeron. Lo más tremendo de todo esto
fue que aquel carcelero pidió luz, pidió luz, pidió luz. Y cuando pidió luz, que lo pudo haber hecho como un acto físico, pero que terminó siendo un acto espiritual, donde él pidió luz porque no sabía qué estaba pasando, porque estaban a la medianoche, porque no se veía nada, pero en realidad este preso no sabía nada, no había entendido nada y no tenía luz en su vida. Él pidió luz e inmediatamente le dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le vengo a decir que su vigilia no ha sido en vano, que su oración no ha sido en vano, que lo que usted ha hecho hasta hoy no ha sido en vano, que necesitamos levantar un poco más nuestra luz, que necesitamos levantar un poco nuestras obras, porque va a haber gente que va a llegar a donde ti y te va a preguntar: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito? Por causa de su luz, por causa de su influencia, va a venir gente a decirle: ¿qué necesito para ser salvo? Y usted le va a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y entonces usted va a ir a la casa y le va a predicar a las familias, y las familias van a ser salvas en el nombre de Jesús. Dios va a traer luz a su casa, Dios va a traer luz a su casa por sus acciones, Dios va a traer luz a la casa de otro por sus acciones. Llegó el día que dice el Señor en que su casa va a ser iluminada y la casa de los demás va a ser iluminada por causa de la luz de Cristo, que irradia de cada coro, que irradia de cada canción, que irradia de cada oración, pero que irradia de cada acción que nosotros hacemos como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a irradiar con su luz el territorio donde se encuentran? Tenemos un llamado. Mire, que la gente no pase y dice: ay, es que usted va a la iglesia. Sino que la gente se te acerque y diga: ¿qué es lo que tú haces para tener esa familia? ¿Qué es lo que tú haces para tener ese negocio? ¿Qué es lo que tú haces para tener esos hijos? ¿Qué es lo que tú haces para poder estar tranquilo, para ser correcto? Que la gente vea en nosotros a Cristo y que la gente se dé cuenta que el evangelio cambia y que el evangelio tiene poder, y que te diga: yo quiero ir contigo. Y tú le vas a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, cierro y le digo algo: las señales más grandes las vamos a ver en este tiempo, que van a respaldar la palabra predicada. Pero debemos estar listos, porque las señales van a venir, pero nuestra luz tiene que irradiar nuestra casa y tiene que irradiar nuestro alrededor. Yo le vengo a profetizar a usted en esta mañana que su hijo va a conocer al Señor. Yo le vengo a profetizar en esta mañana a usted que su esposo va a ser transformado por la mano del Señor. Yo le vengo a profetizar a usted que hasta sus primos, que usted hace rato no veía, van a conocer del Señor Jesucristo, porque la luz de Cristo va a comenzar a iluminar el lugar oscuro de su casa y el lugar oscuro de nuestra sociedad. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar.
Y yo quiero invitarlo al libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y vamos a estar hablando de un tema llamado las añadiduras. Diga conmigo, las añadiduras. La bendición de quién es la que qué. Y no añade, diga conmigo, añade tristeza con ella. Diga conmigo, añadiduras. Diga conmigo, añadir. Mire, la escritura dice que es la bendición de Dios la que verdaderamente enriquece. Habría que preguntar qué significa enriquecer. Porque nosotros tenemos una mente que nos ha metido este sistema, y es que la palabra enriquecer nosotros la transforma bendición. Las palabras bendición, la palabra prosperidad y la palabra enriquecer se nos vuelve en plata en la cabeza. Entonces cada vez que se lee en la palabra el Señor, la bendición del Señor, el Señor va a prosperar a su pueblo, el Señor va a llevar a éxito, todo se termina convirtiendo en la mente en dinero. Suena la caja dentro de nuestra mente. ¿Cómo es que suena? Ayúdenme ustedes. No, bueno, por ahí va, usted ya me entiende, ¿sí? Entonces todo se comienza a configurar de esa manera en nuestra mente, ¿sí? Pero habría que preguntar, ¿qué sería enriquecer según la palabra del Señor? Pero aún más, ¿qué sería añadir? Y no añade tristeza. Mire, cuando la palabra del Señor dice que es la bendición del Señor la que enriquece, o sea, estaría hablando y diciéndonos la palabra que también hay algo que se va a parecer a la bendición, que hay algo que se va a parecer. Es ahí donde se necesita el discernimiento para saber cuál es la bendición de Jehová y cuál es lo que aparenta ser una bendición de Dios, que es la que verdaderamente nos va a enriquecer y no va a añadir tristeza con ella. Mire, le voy a decir algo de parte del Señor. Si una bendición dentro de una bendición no está la presencia del Señor, no está la palabra del Señor y no está Dios involucrada ahí, no es una bendición, aunque parezca una bendición. Es una trampa y es un engaño de las tinieblas, y nosotros necesitamos reconocerlo de esa manera. Amén. Pero pastor, yo me gané la lotería y tengo plata y compré carros, casas, Dios me bendijo. ¿Seguro? ¿Seguro que por algo que de desobediencia a Dios vas a vivir en bendición? Te aseguro que no. El único canal, el único medio para ser bendecido es obedecer la palabra escrita de Dios. El único canal que existe. O sea, la bendición del Señor, la única manera en la que va a venir es cuando nosotros vivimos bajo los principios del reino. Ahora, ¿qué es la palabra bendición? ¿Qué es el enriquecerse? ¿Qué es el añadir en el reino? Y de eso yo quiero hablarle, pero quiero decirle antes de eso que así como hay un engaño y una trampa de Satanás para que nosotros nos enredemos en eso, también hay una bendición que viene del cielo, que viene por la obediencia al Señor y que verdaderamente va a enriquecer su familia, va a enriquecer su salud, va a enriquecer todos los aspectos de su vida, porque el plan de Dios es un plan completo, y el plan de Dios es un plan completo para mi familia, para mis hijos, para mi salud, para todo lo que yo tengo, porque cuando Dios bendice, Dios bendice todo. Amén. Diga conmigo, paquete completo. Dios nos da a nosotros un paquete completo. El enemigo sabe qué hace. El enemigo da un engaño. ¿Cuál es el engaño del enemigo? Mire, ¿qué es engaño? Mejor, definámoslo así. Mire, engaño es algo que por fuera parece que es bueno, pero por dentro está cargado de maldad. Yo pienso que todos hemos comido esos chocolates que por dentro tienen esto, como el dulcecito ese por dentro, el Chocobray. El Chocobray tiene por fuera su chocolate, por dentro tiene un contenido. Haga de cuenta de que el engaño es ese chocolate bien rico, pero por dentro tiene veneno. Y usted parece estar comiendo, parece estar disfrutando algo delicioso, pero por dentro está lleno de veneno que cuando llegues al centro te mata. Dile al que tiene a su lado, el pastor se puso serio. Y cuando el pastor se pone serio, el Señor se pone más serio. Y cuando el Señor se pone más serio,
hay transformación a nuestro corazón. Amén. Pero el mundo nos va a estar engañando y termina diciendo el proverbio y no añade tristeza con ella. O sea, ¿qué quiere decir? Que las bendiciones que no son de Dios van a terminar atrayendo y añadiendo tristeza. Mire, si hay cosas en la vida que son feas, que uno no quisiera tenerlas, es la tristeza. Porque cuando usted se siente triste, cuando yo me siento triste, que hace rato que no me siento triste, ¿cómo me voy a sentir triste si tengo a Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi vida? ¿Cómo me voy a sentir triste si me casé con esta mujer? ¿Cómo me voy a sentir triste si Dios me dio un hijo? ¿Cómo me voy a sentir triste si Dios me dio unos hijos como ustedes para pastorear y para servir? ¿Cómo me voy a sentir triste si tengo el mejor liderazgo del mundo, el mejor servidor del mundo? ¿Cómo me va a sentir triste? ¿Sabe de qué me siento triste? Ayer Bucaramanga perdió. Pero eso me dura un poquitico, después me alegro otra vez rápido. Pero ¿qué le quiero yo decir con esto? Se añade tristeza. ¿Sí? Se añade. Cuando algo no es de Dios, añade tristeza, sentimiento profundo que te destruye. La tristeza destruye una vida. La tristeza, ¿sabe qué hace? La tristeza destroza todo tu interior. Te manda al piso, termina con tus propósitos, con tus sueños, con tus planes. Entonces, ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo le dice, mira, aquí hay esto, pero por dentro lleva la tristeza metida. Entonces usted viene, toma lo que el enemigo le mandó como engaño y por dentro va la tristeza ahí metida. Entonces usted se siente feliz por lo que recibió, porque a todos nos gusta recibir, pero por dentro va el engaño para destruir su vida, para traer tristeza. Diga conmigo, yo no recibo la tristeza, porque el diseño de Dios para mi vida es el gozo y es la felicidad del reino. Amén. Diga conmigo, añadiduras. Así como el enemigo sabe añadir, Dios también sabe añadir. Así como el enemigo, escúcheme, porque el enemigo es un imitador de los principios de Dios. Así como el enemigo añade, ¿de dónde sacó eso? De que Dios añade. Ahora, ¿y Dios en qué añade, pastor? Mire, y yo quiero leerle a usted la palabra del Señor en el libro, vamos a leer a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Yo creo que en algún momento de la vida nosotros hemos hecho esas preguntas, ¿cierto? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Porque los gentiles, escúcheme bien, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos tienen a Dios por Padre? O sea que Dios sabe su necesidad de la mía, ¿cierto? Ahora le voy a hacer una pregunta. Si papá sabe la necesidad que yo tengo, ¿papá va a suplir esa necesidad, sí o no? Dígale al que tiene a su lado. Entonces, ¿por qué llora? Mire, escúcheme, aquí hay una palabra clave y él dice, los gentiles buscan. La palabra buscar. Cuando uno va a buscar algo, uno demanda esfuerzo para buscar algo. Uno demanda atención para buscar algo. Uno demanda corazón para buscar algo. Pero la Biblia dice, los gentiles buscan estas cosas. Pero nuestro Padre, mi papá, Abba Padre, mi querido papi, sabe de qué yo tengo necesidad. Él sabe muy bien de que yo tengo. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Si
Si los gentiles buscan estas cosas, que usted dejó de ser gentil hace rato, se convirtió en hijo de Dios. Si los gentiles buscan estas cosas, ¿por qué terminamos imitando a aquellos que no conocen del Señor? Como si no tuviéramos papá. Yo quiero hoy sacar de nuestra vida el espíritu de orfandad. ¿Sabe cuál es el espíritu de orfandad? El que se siente sin papá. Y es un espíritu porque aunque teniéndolo como padre, no lo vemos como tal. Amén. Pero pastor, y no tengo. Si no tiene, el Señor le va a dar, porque es su papá. Amén. Pero mire lo que termina diciendo Mateo. Yo me alargo mucho y me extiendo mucho. Mas buscad primeramente ¿el qué? El trabajo. El trabajo. Buscad primeramente la esposa. Buscad primeramente para pagar la deuda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe qué características tiene el reino? Que el reino tiene un rey. El reino tiene un territorio. El reino tiene una embajada en el territorio. Le vengo a decir una cosa hoy en esta mañana. El reino de Dios se ha acercado. Y en el reino, si vamos a buscar el reino, vamos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que Él mande lo vamos a hacer. El reino tiene un territorio. El reino está en expansión. El reino está sacando demonios. Está sanando enfermos. Pero hay una embajada del reino. ¿Sabe cuál es la embajada del reino? La iglesia. ¿Sabe que tiene una embajada? Que una embajada, aunque esté en otro país, cuando usted pise una embajada, es territorio del país de la embajada donde usted fue a representar. Usted entra a la embajada americana, usted pasa a la puerta y usted está en suelo americano. Leyes americanas. Escúcheme, si usted se comporta mal dentro de eso, a usted no le cae la policía colombiana. A usted le cae toda la justicia americana ahí. O sea, le vengo a decir una cosa. Si el diablo se viene al reino de Dios a molestar su vida, entonces le va a caer toda la justicia divina a someter al diablo, amén. Porque el reino de Dios ha llegado entre nosotros, amén. Pero diga conmigo, pero si yo me porto mal, entonces las leyes del reino también me van a someter a mí. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de entrar en el reino? Y escúcheme que ahí es donde yo quiero ir. Lo más bonito de entrar en el reino es que en el reino, una vez usted pasa la puerta de entrada al reino, las leyes que operan fuera del reino no entran al reino. Me explico. Así como cuando usted entra a la embajada americana, las leyes de la embajada de los Estados Unidos de América operan en su vida, la justicia, todo lo que tiene el Estados Unidos comienza a operar ahí en esa embajada. Así cuando usted entra a la embajada del reino, las leyes del reino de Dios comienzan a operar en su vida. Así que le vengo a decir una cosa: allá afuera el sistema funciona con plata, aquí funciona con fe. Allá afuera hay enfermedad, aquí hay sanidad. Mire, escúcheme, allá usted busca, trabaja, lucha, se desespera, pero aquí una palabra de Dios trae lo que usted no es capaz de manufacturar y lo que usted no es capaz de hacer. Diga conmigo, y ahí es donde el reino tiene una característica: añadir. Diga conmigo, añadir. Mire, se lo voy a explicar de esta manera para no extenderme tanto. Usted viene a la iglesia, busca el reino, usted busca el gobierno de Jesucristo en su vida. Usted busca la extensión del reino, la justicia del reino. Usted extiende el reino y desde el cielo el rey mira y dice: a mí me parece que allá hay un Fabián que está en el reino, que está extendiendo el reino, como que le hace falta un carro. Y Fabián está orando diciendo: Señor, necesito un medio de transporte. ¿Por qué no? Pero en el reino el Señor le dice: hey, añádeselo. Añadido. Añadido. Porque son las leyes del reino.
¿Sabe cuáles son las leyes del reino? Vea, escúcheme. Para poder vivir en el reino hay que sacar las leyes sacar las leyes terrenales, los principios terrenales, para meter las leyes del reino en nuestra mente. ¿Sabe por qué los discípulos nunca entendieron casi todas las parábolas que el Señor hablaba? ¿Sabe por qué no las entendieron? Y les tocó el Señor explicarlas, porque vivían con la mente de este mundo. Y el Señor hablaba del reino. Cuando mandaba sus parábolas era que estaba hablando del reino. Y cuando Él transmitía el reino, cuando Él hablaba de las palabras del reino, entonces ellos decían: oiga, venga Señor, ¿qué fue lo que dijiste allá que no entendimos? Entonces les explicaba. Escucha, ¿sabe qué les decía el Señor? A ellos les hablo por parábolas, para que no entiendan. Pero a ustedes les voy a hablar claro, porque ustedes hacen parte del reino. Amén. Y entrando en el reino, ellos nunca entendieron. ¿Cuándo vinieron a entender? Cuando el Espíritu Santo vino y los metió en el reino a la fuerza. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, necesitamos que usted ve el reino, recibe a Jesús, pero necesita el bautismo del Espíritu Santo para caminar en el reino, para vivir en el reino. Pero una de las características del reino, porque no voy a hacer una serie de prédicas del reino, pero para hablar del reino tenemos que hablar de las añadiduras, porque es el sistema que funciona dentro del reino. Mire, y la añadidura tiene algo que no la trabajo yo, que no la manufacturo yo, que alguien me la da a mí. Y ahí es donde la mente comienza a luchar con el reino, porque en el mundo natural yo me hago una proyección de trabajo, yo me esfuerzo para conseguir. Pero una vez uno está en el reino de Dios, Dios le quita todo crédito a todo ser humano para Él ser el único de donde provienen todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que en un reino el rey es dueño de todo. El rey es quien gobierna. El rey puede pedir todo. Y entonces la oración modelo dice: que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como lo es en los cielos, sea aquí en la tierra. Yo cambiaría mi oración y le diría: Señor, que venga tu reino, que venga tu gobierno, saca al diablo corriendo, saca la enfermedad corriendo, que venga tu reino, porque tu reino detrás deja sanidad, deja liberación, deja libertad, deja santidad. ¿Sabe cuál es el código de conducta? Uy, Dios mío, me fui por el lado del reino. Ay, Señor, ayúdame. ¿Sabe cuál es el código de conducta del reino? La santidad. El código de conducta del reino es la santidad. Mire, ¿sabe qué pasa en el reino? Que nadie en el reino puede caminar sin santidad, porque, escúcheme bien, porque apenas, escúcheme, si usted está andando en el reino y no va a caminar en santidad, déjeme decirle una cosa: la justicia divina va a venir a su vida para alinearlo a la conducta del reino. Y si no se alinea a la conducta del reino, sale del reino. Puedes tener una religión, puedes tener una iglesia, pero no vas a vivir en el reino, porque en el reino se somete todo a Cristo. Amén. Y Dios mío, me estoy metiendo en... Eso lo enseño mejor en escuelas. Amén. Para hablar del reino, pero no, es interesante el reino. Amén. Pero diga conmigo: las añadiduras hacen parte de un reino. Abra la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a ver las características de un reino. Y vamos a hablar de un hombre llamado Salomón, quien gobernó en la tierra bajo unos principios del reino. Libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando ¿en qué? Porque uno de los principios, escúcheme, uno de los principios del reino es andar bajo la dirección, bajo la palabra del Señor. Andar, no sabérsela. Toque el del lado y dígale: el pastor se puso serio. Mire, otro principio del reino: solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mire, ¿sabe cuál es uno de los principios del reino? El sacrificio. Porque los sacrificios en el reino producen poder.
Pero Salomón, empezando su reino, hizo dos cosas: amó al Señor, andó en sus estatutos, y ¿sabe qué hizo más? Hizo sacrificios. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí, ¿cuántos holocaustos? ¿Cuántos holocaustos? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón. Diga conmigo: en el reino hay revelación de Dios. Diga conmigo: en la religión todo está estancado. Amén. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le dijiste que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Característica del reino: cuando algo viene del reino, está por encima de lo natural. Amén. Ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también un banquete a todos sus siervos. Mire, déjeme mencionarle y señalarle algo de todo lo que leímos: que a la hora de Salomón pedir algo para el reino, le fue añadido lo que no pidió. Ahora le voy a decir algo: siempre que nosotros pedimos para el reino, para la extensión del reino, se nos es añadido lo que nosotros no pedimos. Amén. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo: si usted está en su casa orándole al Señor y usted le dice: Señor, necesitamos que este lugar de gloria se extienda, que este lugar de gloria, Señor, mándanos tratados, danos recursos, Biblias, danos para hacer un café, danos para tal cosa. Usted está pidiendo, está orando y está clamando por eso, que es la extensión del reino. En ese momento que usted clama por eso, Dios le da eso y le añade otra cosa más. Por ejemplo, están arreglando la iglesia. Está el pastor: vamos a arreglar la iglesia. Y usted dice: bueno, yo me voy a comprometer. Escúcheme lo que le voy a decir: yo me voy a comprometer con el arreglo de la iglesia. Yo voy a ayudar en la iglesia, voy a trabajar. O Señor, dame los recursos para poder colocarlos en el reino de Dios. Cuando usted pide eso, se le da eso y se le añade algo más para usted. Mire, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pídeme. Y dijo Salomón, con una oferta así, diría uno del Centro Mundial de Gloria, con una oferta así. Pero el Señor le dijo: pídeme lo que tú quieras. Salomón le dijo: Señor, dame un corazón entendido, dame sabiduría. Después el Señor volvió a volver. Él le dijo: Salomón, te voy a dar sabiduría, pero por cuanto no pediste otras cosas, te voy a dar la sabiduría, pero te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria, voy a extender tus días de tu vida. Porque escúcheme, porque la forma de pedir en el reino, escúcheme, porque la forma de pedir en el reino no comienza con la necesidad suya, sino con la necesidad del reino.
Voy por acá. La forma de pedir en el reino no comienza con la necesidad suya, sino con el interés del reino de Dios. Amén. Pero pastor, si yo pido, pida. Pero le estoy dando una llave del reino. Así funciona el reino. ¿Sabe cómo funciona el reino? Anteponiendo los deseos del reino. Y de ahí viene la bendición. Entonces Salomón le dijo: Señor, yo quiero esto, tengo que gobernar a este pueblo. El Señor dijo: esto, y además de esto te doy mucho más. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que nosotros pedimos lo de nosotros escúcheme, bajo un pensamiento egoísta. ¿Sabe cuál es el pensamiento egoísta? Que nosotros queremos salir bien beneficiados y bien librados nosotros, pero lo que nosotros pedimos nunca estuvo pensando en nadie más. Pero es que el principio del reino funciona en que lo que yo voy a pedir va a servir primero para otro y luego para mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, estoy siendo claro. Si usted le dice: Señor, yo necesito una Biblia grande, entonces el Señor va a revisar tu corazón y mi corazón y va a decir: ¿para qué la quiere? No, porque no tiene Biblia. Ah, ok. Está bien que no tiene Biblia. Pero si usted dice: Señor, yo necesito para prepararme, para predicarle a otros, el Señor dice: denle la Biblia, y no solamente denle la Biblia, denle la sabiduría, denle el poder, denle la gloria, denle la unción, denle tratado, denle todo lo que necesite para la extensión del reino. Amén. Amén. Y pastor, ese no me gustó, a mí me gustaría era que Dios me enriqueciera. Ese es el problema de la iglesia hoy. Los mensajes que solo alimentan las emociones y su necesidad. Pero es que el reino está en continua expansión. Y como el reino está en continua expansión, nosotros debemos pedir las cosas del reino, que las demás cosas el Señor nos las añade ahí nomás. Amén. Todo es añadido. Mire, su servidor todo lo recibe por añadidura. Todo. Yo me meto en algo y ahí Dios me manda lo que yo necesito para eso. Por añadidura. Y entonces sacarla de la mente, la mentalidad de trabajo, que hay que trabajar. Pero si yo me meto en el reino, yo trabajo para agradar a Dios. Sacar trabajo, sacar toda la mentalidad, la dependencia de mí mismo para no depender del Rey de Reyes, es lo que la iglesia debe hacer. Entonces Salomón, le voy a dar unos principios que usted puede anotar que hizo Salomón para caminar en el principio de las añadiduras. Anótelos. Primero, Salomón se dedicó a amar a Dios. Pero Salomón, ¿cómo demostró su amor a Dios? Con dos cosas. Número uno, porque fue obediente, andó en sus mandamientos. Porque no existe amor sin obediencia. No existe amor sin obediencia. Viene la esposa y le dice al esposo: te amo. Y el esposo le dice: amor, ¿me puedes hacer la comida? No, estoy cansada. Tremendo amor, ¿no? No existe amor sin obediencia. La única manera para que el amor sea legal, el amor del reino, es que el amor esté basado en la obediencia. Mire, los dos muchachos novios están orándole al Señor y le dicen: Señor, nosotros nos amamos tanto, que nos vamos a ir a dormir juntos, porque nos amamos tanto. Será como nos amamos, esos besos, esos abrazos, salimos a pasear, nos amamos y nos amamos. Entonces nos estamos acostando. Señor, tú entiendes que lo estamos haciendo por amor. Ahí no hay amor, porque no puede haber amor cuando hay desobediencia, porque el amor es ilegal. Amén. Y pastor, esa no me gustó. A mí me gustan los corazoncitos y las cenas románticas. Pues a mí me gusta la obediencia. Y a Dios le gusta la obediencia, y que seamos obedientes. Amén. Pastor, y si yo no me he casado, curso prematrimonial. Ya. Y bien, empezamos esta semana.
Matrimonios masivos, de una vez. Decoramos la iglesia, si no tiene plata para el matrimonio, yo pongo la torta, eso sí, no traiga mucha gente. Y hacemos matrimonios masivos. Y si no tiene novio, yo me meto de ayuno, se viene un ayuno conmigo y oramos y que el Señor le mande de la bendición del cielo para su vida. Amén. Diga conmigo, obediencia. O sea, el amor no puede existir sin obediencia. Pero dice el novio, es que yo la amo, pero me le estoy volando a mis papás. Ah, no. Ahí no hay amor. Yo amo a mi pastor, Carlos. Uy, ese pastor Carlos es una bendición. Pero no voy a venir a la reunión de líderes. Amén. Ay, aleluya, gloria a Dios. Ya terminé, Señor, gracias. Yo creo que con eso se hizo todo ya. No podemos decir que lo amamos a Dios si no lo obedecemos. Ay, es que yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero hoy me va a echar un traguito. Ahí no hay amor. Ahí hay hipocresía. ¿Sabe por qué yo amo a mi esposa? No porque yo le obedezca a ella, sino porque yo obedezco a Dios. El Señor me dijo, manténla y yo la mantengo. Cuídala y yo la cuido. Vístela y ahí voy. No es fácil, ¿no? Cásate con ella, me casé con ella. Hazla feliz. Bueno, lo dije yo, lo dijo ella, ¿no? Pero es obediencia a Dios para que haya amor. Es obediencia a Dios para que haya amor. Salomón amó a Dios porque lo obedeció. Porque hubo obediencia para amar. Ay, es que me siento, ese sentir, no, hay que obedecer. Pastor, es que yo ya no siento que la amo. Pues es que usted no le están preguntando si qué siente o qué no sienta. O la Biblia le pregunta si siente o se siente. Muéstreme algún versículo de la Biblia que le diga a usted qué siente o no siente. Es que cuando el esposo ya no sienta nada. El Señor habla de obediencia. Amén. Dios mío, a mí me da la 1 de la tarde, mami. Número 2. Sacrificio. Para ver las añadiduras de Dios hay que sacrificar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Mire, si algo caracterizó a Salomón fue el sacrificio. ¿Usted se imagina uno para hacer 1000 holocaustos? Y no dice que lo hicieron, lo sacrificó él. 1000 holocaustos, sacrificio. Mire, escúcheme. El sacrificio era ese olor fragante que subía a Dios por el acto de un hombre que se levantaba para honrar a Dios. Mire, nada de lo que no lleve sacrificio llega al trono de Dios, al altar de Dios. Solamente lo que nosotros sacrificamos en el altar de Dios es lo que llega ante el Señor. Pero si mi coro no tiene sacrificio, si mi venida a la iglesia no tiene sacrificio, si lo que yo hago por mi familia no tiene sacrificio, entonces no llega donde Dios. Porque, escúcheme, porque y que nos quede claro y que nos lo llevemos para la casa. Queremos todo cómodo, pero el reino no es cómodo. ¿Sabe por qué el reino no es cómodo? Porque el reino te va empujando cada día más a parecerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué nos tenemos que parecer al Rey? Porque Él sacrificó su vida por nosotros. Porque fue un sacrificio, una ofrenda grata, un solo sacrificio. Por una sola ofrenda fuimos nosotros justificados. Ahora, todo lo que nosotros hacemos como sacrificio va a ser siguiendo los pasos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: cumplo en mi cuerpo los padecimientos de Cristo Jesús.
Así que todo lo que nosotros vayamos a hacer para que la añadidura se suelte, para agradar a Dios, debe ser a través del sacrificio. Mire, cuando uno decide servir a Dios, uno sacrifica muchas cosas. Los que vienen a las escuelas, los muchachos de la alabanza llegan tempranísimo acá, se van tarde acá. Las hermanas, iba a decir la señora, las hermanas de intercesión llegan temprano. Sacrificio, es sacrificio. Pero ese sacrificio llega al trono del Señor, y lo próximo que te va a pasar es que la añadidura del cielo va a venir a ti, y la bendición y la alegría del Señor va a venir por causa de un sacrificio agradable a Dios. Mire, le voy a decir algo. Nunca escuche el espíritu de Mical. ¿Sabe cuál es el espíritu de Mical? Aquel que se levanta a decirle: pero usted, ¿por qué está metido ya tanto tiempo en la iglesia? Allá con las rodillas peladas. Pues que a mí Dios me va a bendecir, y como dijo David, yo me haré más vil por causa del Señor. Pero el espíritu de Mical anda por ahí. ¿Usted por qué se la pasa ya metido haciendo escuelas? ¿Por qué se la pasa allí? Se reprenda ese espíritu. Repréndalo. Ahora no va a reprenderlo a la persona, no, reprenda al espíritu. El pastor reprendía a Mical Antonia. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No son las personas, es el diablo, el enemigo. El enemigo es el que lo hace. Mira, a mí a veces me llega alguien: oiga, pero usted trabaja mucho. Oiga, yo sí, ¿verdad? ¿Cierto? No, hombre, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, y eso no puede ser mucho. Porque la Biblia dice que el siervo inútil es el que hace lo que se le manda hacer. O sea que yo les decía ayer, yo todavía no he hecho nada, porque apenas estoy haciendo lo que me mandaron a hacer. Me toca hacer mucho más de lo que me mandan a hacer para ser útil. Pero hay que tener cuidado con el espíritu de Mical. Como si verdaderamente la persona estuviera interesada en uno. Se le acercó Pedro al Señor y le dijo: Señor, ¿cómo así que vas a ir a morir en la cruz? Ahí le metí yo mi parte, ¿no? ¿Cómo así, no? Pero el apóstol Pedro le dice: Señor, que nada malo esto te acontezca, porque el Señor estaba diciendo que iba a morir en la cruz. El Señor lo volteó a mirar: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, porque piensas en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Estás pensando, porque tiene que haber sacrificio. Su servidor todavía no ha hecho lo que tiene que hacer, pero esta mañana le decía al Señor: Señor, me comprometo a dar más. Jueves me acosté a las 2 de la mañana. Viernes, vigilia. Sábado me levanté temprano a trabajar en la visión. Sábado en la noche llegué a preparar los 2 mensajes. Hoy madrugué y no he hecho nada. No he hecho nada. Ahorita voy en la tarde y me siento a trabajar. En la mañana descanso, le dedico tiempo a mi familia, porque también hay que hacerlo. Cojo a mi esposa, a mi hijo, los llevo, los compro, estoy con ellos, porque también es el reino, que la familia también pertenece al reino. Y después vuelvo al trabajo. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que en el reino uno se olvida de uno. Yo me olvido. Para mí lo más importante, primeramente el Señor, lo que Él manda, mi familia. Pero pastor, ¿usted cuándo saca un ratico para usted? Más ratico, tengo la vida que Dios me dio. Disfruto de mi hogar, de mi familia, disfruto de la iglesia, del trabajo que hago. Pastor, ¿usted no descansa? Yo duermo todos los días bien. Como bien, ¿no? Me toca hacer antes allá. Hay que sacrificar. Mire, no hay nada más bonito en la vida cuando el papá le dice al hijo: hijo, trabajé toda la vida y hoy te veo
sacaste una profesión, ¿casaste? Me siento feliz. No importó todo el trabajo que tuve que hacer como padre. Me siento feliz de que esté realizado. Yo me voy a sentir feliz el día que usted se realice en su propósito eterno. Y no voy a descansar, y esta iglesia no va a descansar hasta que usted no desarrolle su familia, desarrolle su propósito, hasta que los suyos no sean salvos, hasta que usted no vea la bendición del Señor, hasta que no camine bajo las añadiduras del reino de Dios. Amén. Y ya como me sacaron la paleta y el reloj me está hablando también, quiero cerrar con esto. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Diga conmigo: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se puso delante de ¿dónde? ¿De dónde? Y sacrificó ¿qué? ¿Y qué? E hizo banquete. ¿Sabe qué terminó haciendo Salomón después de eso? Siendo agradecido con Dios. ¿Sabe cómo se desatan las añadiduras en nuestra vida? Con lo agradecidos que somos. Vamos a ser agradecidos con Dios. Es otro principio del reino. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Póngase de pie.